tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Sí me logran escuchar bien? ¿Sí me logran escuchar bien, chicos? Sí se le escucha, profe. Ok, perfecto. Perfecto, chicos. Entonces, coméntenme, ¿han podido asistir a las diferentes conferencias planteadas por la Semana de la Violencia de Género? ¿Han podido asistir? No, profe, pero en mi caso yo he visto las grabaciones. Ya, ¿y cuál es la opción, la alternativa que se les ha dado desde este? Es decir, ¿qué alternativa les han dado los profesores desde esto, chicos? Eso comenten. Bueno, igual en mi caso, con los profes en las mismas horas de ellos vemos las grabaciones. Dependiendo del número de horas, nos hacen ver, por ejemplo, esta semana tengo 3 horas con algunos profes, entonces se ven 3 videos diferentes. Y de ahí nos van a mandar a hacer un resumen de esos 3 temas que se vio. Ya, ok. ¿Y los ven durante las horas planificadas o les permiten verlos en cualquier horario? En las horas de clase, de hecho. Ya, ok. Perfecto. ¿Los demás, alguno que me cuente un poco de cómo se han organizado con los profes? Ok, chicos, yo estoy de acuerdo que es lo más importante también que ustedes participen en este caso, actividades que plantea la universidad. Y en este caso, algo que es importante que nosotros tomemos en consideración es que, chicos, antes de adentrarnos en esto, la violencia es generalizada. Es decir, cualquier persona puede ser víctima de violencia. Hay ocasiones que se piensa... ¿Sí? Ya. No sé si soy solo yo, pero se está dejando y borroso y entre. Les repito, yo soy el creyente que hay que apoyar a la iniciativa de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo ahorita, en este caso, voy a compartirles el link para poder transmitirlo. ¿Qué es lo que van a hacer de esto, chicos? Van a tener que hacer el resumen de 2 conferencias diferentes. La primera es la que vamos a ver en este momento, al menos una parte, y la siguiente es otra que veremos en un momento distinto, que todavía no tengo claro cómo nos organizaremos. Sin embargo, esta primera ya para que puedan avanzar haciendo el síntesis. ¿Sí? ¿Les conviene? ¿Les agrada la idea? Sí, profe. Ok, chicos, si están de acuerdo en esto, ayúdenme alzando la mano. Y si no están de acuerdo, pues no la alzan y continuamos con clases normales el día de hoy, chicos. No tengo inconveniente. Claro que sí. Les estoy diciendo, chicos, que vamos a apoyar un poco esta parte de la iniciativa de la universidad y veremos una de las conferencias de violencia de género, de lo cual ustedes van a tener una breve tarea en la que se dé la síntesis de 2 de las charlas. Entonces, que por favor, ¿quiénes están de acuerdo en que avancemos en eso hoy? Alcen la mano. Y pues si no están de acuerdo, no la alzan. Y si la mayoría no quiere, pues continuaremos con las clases normales. Entonces, no sé los demás. Ok. Listo. Esta es la mayoría. Perfecto. Camila, ¿hay la
posibilidad de que le envíe a usted el link de la conferencia para ver y que usted la transmita? Porque estoy teniendo un par de problemas con mi computadora. Sí, profe, no hay problema. Listo, chicos. Entonces, ahorita voy a transmitir. La lista la tomaré prácticamente al final. Entonces, denme un minuto y ya le envío a usted por el chat para que me ayude con eso, Cami. Entonces, esperemos un minutito, chicos, mientras yo envío este link. Listo, Cami, y le pido que revise si lo puede abrir, por favor. ¿Y qué tal, chicos? ¿A cuáles conferencias me han acudido hasta el momento? Profe, me sale esto.
¿Qué le está saliendo? Se está cargando. Sí se ve la pantalla. No, me sale no tiene acceso. Ok, denme un segundo, chicos, para ver esa autorización. Ok, denme un momento hasta que eso se autorice. Mientras tanto, les voy tomando listas, chicos, ¿ok? Vamos por acá. Abigail Almache, Andrea Abigail Almache. Presente, profe. Sofía Borges. Adrián Bonilla. Adrián Bonilla. Emilia Carrillo. Daniela Castro. Presente. María de los Ángeles Cortés. Presente, profe. Carlos Andrés Flores. Presente, profe. David Mogrovejo. Presente, profe. Paula Verde Soto. Presente. Vamos por acá. Paula Verde Soto. Silvia Yaico. Presente, Licen. Nicolás Torrano. Presente, profe. Anthony Ceballos. Dayana Anthony Ceballos. Jocelyn Chávez. Dayana Cordero. Giselle Gualoto. Presente. Dayana Guanopiza. Paulina Macas. Presente. Nieves Martínez. Presente. Denis Rivera. Presente. Sebastián Rodríguez. Joana Rondal. Elba Sotelo. Presente, profe. Ok, Jocelyn Vega. Presente. Listo, ¿alguien más que se haya conectado? Yo, profe, a ver si me puede poner en la lista. Corrales. Ok, ¿alguien más? Faltó Carrillo, profe. Sí le nombré, pero no me dijo presente. Pero sí estoy, tú no lo escuché, profe, disculpe. Sí, no, no hay problema, no se preocupe. Ok, chicos, ¿alguno de ustedes que tenga un link? No sé por qué no se les dice la autorización de ingreso. ¿Alguno de los links que esté autorizado? Me desconecto entonces, profe. Yo creería que sí, porque no me está permitiendo el entrar. ¿Alguno de ustedes que se les haya compartido el link y se les dé la autorización?
Déjenme hacer un último intento, chicos, porque sí quisiera que puedan ver este tipo de intervenciones, me parece importante. Profe, ¿dónde está el link? Yo le mandé a Cami, pero creería que no se les va a permitir el ingreso. Déjenme ver. En alguna de sus clases, en este caso no se les compartió algún otro de los links. A mí no, profe. Ok, chicos, no hay problema. Verán, el video que vamos a ver, en este caso viene a ser a la final sobre lo que es mitos e intervenciones sobre la sexualidad. Entonces ahorita lo que yo necesito que vayan haciendo justamente para poder entender más a fondo este video que yo les haré ver, es que vayan revisando bibliografía acerca de la sexualidad, evidentemente desde una perspectiva psicológica, es decir, el tema puntual es la sexualidad tan compleja como interesante. ¿Qué necesito? Que vayan ustedes revisando mitos que existan sobre el tema, realidad que exista sobre el tema, qué dice la teoría en función de ello, ¿ok? Así con el video que evidentemente creería que hoy no tenemos la autorización, yo la pediré para que en su caso la podamos hacer el día viernes, ¿ok? Ok. Una vez más lo que van a hacer. Sí, necesito entonces que ustedes en este momento se dediquen a revisar información acerca de los mitos y de las realidades sobre la sexualidad y en este caso complementaremos con el video del día viernes para que ustedes puedan realizar un análisis integral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, entonces ahorita se van a dedicar a eso, chicos. Y algo que sí necesito es que en el chat vayamos estableciendo una manera de foro y básicamente pues ustedes vayan encontrando los datos importantes que vayan encontrando y entre todos pues vamos retroalimentando en el chat y vamos comentando. Es decir, si algún compañero pone algo interesante y a ustedes les surge algo que no estén de acuerdo, lo comentan y yo valoraré esta interacción que vamos teniendo entre todos mediante el chat de aquí de la conversación para así tener ya un sustento teórico y poder analizar esta información bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces ahorita pueden dedicarse a eso de manera individual y van poniendo datos interesantes que encuentren acerca de la sexualidad en general aquí en el grupo y lo vamos estableciendo como un foro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Vamos con esto, chicos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendieron? Ayúdenme levantando la manita. ¿Los demás qué será? Ok, entonces, como les digo, yo iré valorando lo que van aportando ustedes y al menos realizan el comentario de una de las cosas que vaya poniendo sus compañeros. Es decir, al menos un aporte y un comentario. Ok, dediquémonos a eso, chicos. Empecemos. Entonces, de momento yo apagaré la cámara y el audio, pero si hay cualquier duda me van diciendo. ¿Sí? Y vamos a ir comentando para tener más información sobre este tema tan importante. ¿Listo, chicos?
A ver, chicos, ahorita en teoría debería funcionar. Entonces, vamos a ir viendo eso ya. Me confirman que lo logran escuchar. Máster en Sexología y Terapia de Pareja en curso. Eduardo tiene experiencia como docente universitario en sexualidad y pareja desde 2013. Práctica en consulta desde 2010. Es miembro de CENSERE desde Ahí se 2023 escucha y y se dentro ve, de sus ¿verdad? publicaciones se encuentra su Sí, libro profe, sí, se ve y se Género y escucha. Psicología, Intervención en la Comunidad. Por favor, recibamos Gracias, al chicos. ponente. Veamos al menos lo que alcancemos hoy. Sí, prestémosle atención. Buenos días con todas, con todos, con todes. Un gusto, muchísimas gracias. Hay un montón de gente, veo que hay 82 personas. Usualmente esperaría que prendan cámaras, pero creo que igual va a ser todo muy anónimo con este número. La idea es que voy a hacer una presentación rápida y tratar de ir pasando más bien lo más pronto posible a la conversación. Muchísimas gracias por asistir y espero que les funcione. Voy a comenzar a compartir. ¿Me confirman si se ve mi pantalla? ¿Sí? Un segundo, problema técnico. Vuelvo a compartir. Ya. Bueno, un poco ante esta charla te había propuesto el tema de la sexualidad compleja e importante por algunos elementos que estoy desarrollando a lo largo de la charla, pero partiendo quizás de un primer punto, quisiera arrancar la charla con esta cita de la filósofa y psicoanalista Anne Furmantel en el libro Citas Ciegas, donde dice: la filosofía es un arte del tacto, así como el sexo es un arte de la inteligencia. El tacto es la experiencia viva del mundo, lo que en nosotros piensa el pensamiento. La filosofía es un arte del tacto porque siente lo que piensa, porque solo aparece precisamente en y por este acto, mientras el sexo, por su parte, nos hace experimentar precisamente el intocable en el otro, ese otro que uno puede explorar, retener, envolver, consolar, herir, hacer gozar, revela en la intimidad más cruda, más expuesta, que una parte siempre escapará no solo al deseo, sino al mismo sexo, palabra que designa tanto los órganos como el acto sexual, y que hay algo intocable en el mismo cuerpo, en ello radicaba el genio de Spinoza. La trascendencia está en lo más cercano y uno no lo sabe. Nadie Chicos, por sabe lo que favor, tiene irán tomando el cuerpo apuntes es el para meollo que del hagan un buen deseo, de la resumen. Esa palabra, es la del idea. pensamiento, su exacta resonancia, su materia histórica. Arrancaba con esta cita porque es curioso, quizás cuando vamos a hablar de sexualidad, creo que rápidamente la mente de la mayoría de personas se nos va a una especie de pseudo película porno con más o menos un nivel de censura o de autocensura que cada cual se implique en las imágenes que evoca, y rápidamente pensamos que vamos a hablar de genitales y de prácticas sexuales exclusivamente. Y entonces es curioso porque hay como una aproximación a la sexualidad que de entrada tiende siempre a ser simplificada, hipergenitalizada. Y por otro lado, es como que omitimos que por otro lado, detrás del campo de la sexualidad, también constantemente hay una filosofía, ¿no es cierto?, que moviliza, e incluso también hay una poética que es igual de relevante. Entonces, un poco quería organizar esta ponencia tratando de acercarnos a la sexualidad, haciendo como una mirada introductoria, ¿sí? Desde este lugar, ¿no es cierto?, tratando de pensar ahora la sexualidad no desde qué se hace, por dónde se mete, qué se mete, cómo se coge, cuántos orgasmos, sino tratando de ver
realmente qué está debajo de toda esa experiencia. Hay un montón de otros elementos que se nos mueven. Primero, recordar para esto que la sexología y el campo de estudios de la sexualidad es un campo nuevo y complicado. Es decir, la sexología es una ciencia joven y el estudio del sexo durante mucho de la sexualidad, incluso de los mismos órganos sexuales, durante mucho tiempo ha estado como bastante relegado dentro de los ámbitos científicos y académicos. ¿Sí? Estamos hablando, pueden ver ahí la foto de Alfred Kinsey y piensen que los trabajos de Alfred Kinsey se comienzan a publicar a partir de los años 50 en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una ciencia que tiene alrededor de unos 70 años en desarrollo. Y solo con algunos datos históricos para que se ubiquen, el clítoris, la anatomía del clítoris, recién comenzó a formar parte de los textos de medicina en el año 95. O sea, es decir, incluso yo, cuando estudiaba medicina, a mí no me dieron dentro de mi cátedra de anatomía, la anatomía del clítoris como un órgano dedicado al placer, no se estudiaba porque aparentemente no era relevante. O sea, no hace falta que estudiemos esas cosas. Y este elemento de mirar la sexualidad con ese tono como de desprecio, como algo secundario, como algo que no es importante, sigue estando presente hasta ahora, ¿no es cierto? Dentro de las mallas académicas, probablemente en la carrera de facultades, de las facultades en las que existe una cátedra de sexualidad, no es la única facultad, en otras facultades de psicología no existe y en las facultades de medicina no existe en muchas de ellas. Y creo que eso da cuenta justamente de cómo esta mirada de menosprecio sobre el campo de la sexualidad y el tema de la sexualidad humana sigue estando vigente, a pesar de que estamos en el 2024, y la gente, lo que más consumen las personas, lo que más moviliza a las personas, tiene que ver con la sexualidad. Y por otro lado, creo que es que la parte compleja de acercarnos a reflexionar y trabajar con la sexualidad es que innecesariamente nos va a llevar a mirarnos a nosotros mismos y a preguntarnos y a tener que cuestionar y sensibilizarnos sobre cómo nosotros hemos construido nuestra propia sexualidad, sobre nuestros propios referentes, nuestros propios miedos, y eso evidentemente es un trabajo complejo, muchas veces incómodo, pero por otro lado, si uno va a trabajar en el campo de la salud mental, y yo personalmente creo que es fundamental. Si pensamos en la sexualidad desde una perspectiva integral, podemos ver que tiene un montón de dimensiones, y vamos viendo que entonces ya no tiene que ver solamente con los genitales y qué se hacen y cómo tienes orgasmos o no, si no vamos hablando de la sexualidad, está presente desde todo lo que es la fisiología y el desarrollo humano, ¿no es cierto? Muchos de nuestros procesos de desarrollo tienen que ver con nuestros procesos orgánicos a nivel sexual, ¿no es cierto? Los genitales, las glándulas, las hormonas, cómo estas se van desarrollando, qué pasa, en qué momento se dispara la adolescencia, cómo eso nos posiciona, ¿no es cierto?, con nuestro propio cuerpo, y a partir de cómo nos ubicamos con nuestro cuerpo, también cómo se organiza nuestro concepto. Por otro lado, cómo este cuerpo es socializado en el mundo real, ¿no es cierto? Cómo este cuerpo le es dado un lugar, es mirado desde las otras personas, se le piden ciertas cosas, se le exigen otras, cómo eso al mismo tiempo condiciona la manera en la que nosotros nos identificamos y creamos el autoconcepto, las emociones y experiencias que vamos a tener o no durante nuestra crianza, ¿sí? Los significados que vamos a ir teniendo frente a nuestras conductas, la forma como aprendemos a relacionarnos sexoafectivamente con los demás, y en función de eso también cómo nos vamos relacionando con dimensiones un poco más abstractas, pero fundamentales, como tiene que ver con la relación con erótica, con el deseo, y finalmente también desde ahí con la poética y con la estética, y en último término también con una filosofía, con una ética que ya tienen que ver incluso con nuestra forma de ejercer, nuestra forma de actuar en el mundo en términos políticos, no de hacer política, pero sí deseamos ser sujetos políticos que somos parte de sociedad. Y de alguna forma la sociedad, la sexualidad está atravesando todas estas dimensiones. Nos está condicionando, nos está movilizando, nos está activando, ¿no es cierto? Nos está facilitando la relacionarnos con la realidad. Y usualmente es algo que creo que lo omitimos. Pensamos que otros factores son predominantes cuando finalmente este termina siendo un elemento nuclear. Desde ese lugar, lo que quisiera invitarles hoy día es a tratar de pensar en la sexualidad de manera más abstracta, poder un poco filosofar como la invitación de Andrew Formantel en torno a la sexualidad, a nuestros cuerpos, a nuestra forma de estar en el mundo, a la forma en la que nos vinculamos, a la forma en la que nos relacionamos con el placer. Porque finalmente no es un elemento menor, y además es un elemento que es súper determinante de la salud mental, sobre todo cuando además a través de la sexualidad es donde se crecen muchas de las violencias que son un factor de riesgo importante. Entonces, para empezar un poco, algunas revisiones rápidas. La sexualidad se vive siempre en dos dimensiones. Hay una dimensión autoerótica, es decir,
El deseo, mi paladar sexual, mi forma de experimentar mi sexualidad, la vivo en primera persona. Yo sé lo que me excita, yo sé lo que me conmueve, yo voy aprendiendo, me voy sensibilizando, lo que me produce más o menos placer, lo que me resulta más estimulante. Y esa es una dimensión privada y personal. ¿Sí? Ante la cual la pregunta es cómo yo aprendo a conocerme y cómo al mismo tiempo reconozco cómo los condicionantes biográficos y contextuales del mundo en el que he crecido también han modelado eso, ¿no es cierto? Finalmente, cuando yo pienso en un sex symbol, probablemente muchos de los sex symbols habría que preguntarme cuántos de esos son por elección, pero también cuántos de esos son por aprendizaje social, ¿sí? Y eso da cuenta de que, por otro lado, también vivimos la sexualidad en una dimensión socioerótica, como alguna vez mencionaba Carlos Hermosa. Es que la dimensión interpersonal, como somos sujetos sociales, implica que actuamos con otros sujetos en un contexto social que tiene sus reglas, sus imaginarios, sus narrativas, ¿no es cierto? Y dentro de eso, nosotros, de una manera como plantea Sartre, vamos aprendiendo a ver qué hacemos con lo que al mismo tiempo están haciendo de nosotros en este constante movimiento en el mundo, y dentro de eso, cómo vamos aprendiendo a mostrarnos, a vincularnos con los demás y a relacionarnos justamente con el placer y con el deseo. Entonces, si pasamos de esas dimensiones concretas, en cambio, a reconocer los conceptos complejos que necesitamos entender para poder acercarnos a reflexionar sobre la sexualidad, entonces vemos que, ¿y por qué les digo que son conceptos complejos? El placer, el deseo, el erotismo, la intimidad, la identidad, el vínculo, la autonomía, la responsabilidad. Es que creo que son conceptos complejos porque si nos ponemos a tratar de definirlos o a tratar de captarlos con la palabra, nos damos cuenta que la palabra resulta insuficiente. O sea, ¿cómo describes lo íntimo? ¿Cómo describes el vínculo en última instancia? Hay la teoría, hay los elementos a los cuales es fundamental acceder, pero también hay que reconocer que son conceptos complejos porque la palabra se acerca, pero finalmente hay una experiencia subjetiva que está en el cuerpo, que está en la tripa, ¿no es cierto? Que de alguna forma no termina de expresarse en esa palabra. Cuando yo digo deseo, sí, la palabra deseo explica algo, pero no da cuenta específicamente de mis deseos. Igual que la palabra placer explica algo, pero no puedo decir que realmente abarca íntegramente lo que es la experiencia o mi experiencia de placer. Sí, y al mismo tiempo, por otro lado, porque estos conceptos se tejen en espacios de contradicción. Es decir, lo íntimo, lo vincular, está en un lugar en el cual es una cosa y también es un poco de otra. Y entonces constantemente necesitamos acercarnos con la palabra, no a tratar de encasillar estos conceptos como si tuviéramos que domesticarlos, sino más bien a tratar de creativamente y sensiblemente poder conectarnos con las personas, porque en el trabajo clínico requerimos más bien esa conexión antes que así o como limitar la capacidad de la persona de poder mirarse a sí misma. Y creo que entonces necesitamos como reconocer que es un proceso de constante reflexión y de sensibilización. Si revisamos rápidamente estos conceptos, lo primero, si nos vamos a lo biológico, cuando hablamos de placer, tratando de limitarlo a un campo, tenemos la respuesta sexual humana. Aquí pueden ver el modelo acumulado, el modelo de Masters y Johnson, después del modelo de Kaplan y después del modelo de Rosemary Basson. Podemos ver cómo partimos de la curva clásica, deseo, excitación, meseta, orgasmo, que probablemente lo han visto algunas veces, a otros modelos que a lo largo del tiempo, con el aporte de estos autores, se han ido complejizando respecto de que ya no tiene que ver solamente con tener orgasmos o no tener orgasmos, sino también con la experiencia de lograr una satisfacción sexual que tiene ya un componente emocional, no solamente es una respuesta biológica, ni es un reflejo, y como el deseo comienza a tener dos caminos, el deseo extrínseco como nuestro deseo sexual, como que tiene que ver con nuestros instintos, con nuestros impulsos biológicos, pero también es el deseo extrínseco que tiene que ver con la intimidad, con la socialización, con la vinculación con el otro. Sí, y incluso como hasta en lo biológico, la respuesta sexual tiene algunas complejidades. Por ejemplo, en el sistema nervioso simpático, en el sistema nervioso autónomo, usualmente en la mayoría de procesos humanos, el sistema nervioso autónomo trabaja como contrapesos. Cuando se activa el simpático, el parasimpático decrece y viceversa. En la respuesta sexual, estos dos actúan de forma sinérgica. Necesitamos sentirnos estimulados con un poco de adrenalina, pero al mismo tiempo lo bastante seguros para que la respuesta pueda darse. ¿No es cierto? Pero además de esos reflejos
que permiten que nuestro cuerpo pueda sentir placer, además necesitamos de ese aspecto simbólico, psicológico, que hace que ese elemento se pueda experimentar de forma placentera. Podemos tener orgasmos que no son placenteros, es decir, nuestro cuerpo tiene el reflejo, pero si nuestras condiciones en las cuales estamos no son positivas, no nos sentimos como conectados con lo que está pasando, adecuadamente estimulados, a pesar de que nuestro cuerpo tiene un orgasmo, realmente no tenemos una experiencia de placer. Y entonces ahí nos damos cuenta que la cuestión no es tan lineal ni es tan directa como aparentemente sería, y que necesitamos que las distintas capas vayan operando para poder tener una vida sexual satisfactoria. El deseo es uno de los elementos que organizan muchas de las preguntas, incluso en las escuelas psicológicas clásicas, como el psicoanálisis, que está presente a lo largo de toda la filosofía como uno de los elementos de reflexión, incluso desde el banquete de Platón. ¿No es cierto? Y el deseo es probablemente uno de los conceptos más abstractos y difíciles de manejar. Aquí les doy solo 3 perspectivas de algunos autores. Por ejemplo, Maurice Blanchot dice, ¿acaso el deseo no sería ya su propia carencia? El vacío mismo crearía infinito, la carencia sin carencia. Esto en relación a lo que plantea Lacan de que el deseo tiene que ver con la falta, ¿no? Y la falta como un negativo o no necesariamente. Y creo que es interesante la pregunta que hace Blanchot. ¿Y qué tan fácil resulta dar lugar al deseo en el mundo cotidiano? ¿Qué tan difícil resulta ser conscientes de nuestros deseos? ¿Cuánto de nuestro deseo está constantemente manipulado? Parte del ejercicio de los juegos de venta, de compra, del comercio, implica también un estudio del deseo, pero un estudio del deseo no para el cuidado de las personas, sino para la manipulación de las personas. Crear necesidades. ¿Sí? Por otro lado, de alguna forma, también desde una perspectiva existencial, podríamos plantear que deseamos porque somos conscientes de que estamos vivos y queremos vivir la vida y sabemos que es limitada. Y entonces, en ese sentido, también el deseo es una sensación que emerge de cara a la muerte, a la conciencia de que vamos a morir. Quizás por eso también se vuelve urgente desear. Y acá les ponía una cita de una colega, Claudia Gicón, en un proyecto que trabajábamos. Dice, Foucault menciona que el deseo es impensado en el corazón del pensamiento. ¿Y cómo se accede a eso? ¿Cómo se entiende el deseo? Solo deseando. Se puede decir que este corazón impensado tiene que latir para poder significar. O sea, para acercarnos a la comprensión del deseo, debemos poner en juego el cuerpo, mi cuerpo, nuestros cuerpos. Y entonces aquí además aparece cómo la sexualidad implica ya una situación que se complejiza respecto de las posiciones tradicionales que vemos en Occidente, como esa posición en la que tenemos a poner lo intelectual, lo emotivo, lo corporal, ¿no es cierto?, lo inteligente, como si fueran contrapuestos. La sexualidad siempre da cuenta de cómo estos operan en conjunto. Ahora, aterrizando esto a cómo opera, podríamos decir que el deseo sexual, ya específicamente dentro del campo de la sexualidad humana, se alimenta de 2 dimensiones, de la dimensión biológica, que vimos la respuesta sexual en sus distintos desarrollos, y de una dimensión simbólica que tiene que ver con la búsqueda erótica. La convergencia de estos dos, ¿no es cierto?, genera que nos acerquemos al deseo sexual, que no es un estado único, sino que incluso puede matizarse. Hay autores que lo describen desde distintas categorías, y estas categorías, insisto, más orientativas respecto de cómo poner la pregunta que de tratar de definir rígidamente si es A o si es B. Dice, es que el deseo sexual tiene distintas dimensiones. Como esto que les pongo acá es un planteamiento de Manuel Mateos, un sexólogo español. Dice, por un lado está la necesidad de descarga de la energía sexual que tiene que ver con los procesos orgánicos que vivimos los adultos, ¿sí? Por otro lado está ese deseo de vincularnos, de estar en contacto con la piel de otro ser humano, de ese espacio de cercanía, de calidez que nos alimenta ya una dimensión afectiva. También de la necesidad de sentirnos deseados por otra persona, de sentir que nuestra presencia puede provocar, puede resultar estimulante para otras personas, que también es fundamental en la construcción del autoconcepto y del vínculo. Y al mismo tiempo con la búsqueda de tener nuevas experiencias, de poder sentir que podemos fantasear, ser creativos y experimentar situaciones que nos hagan sentir vivos y con ganas de seguir estando vivos. Pero, y entonces, cuando hablamos de la dimensión erótica es otro concepto complejo. El erótico es un lugar que se teje en contradicción, ¿sí? Georges Bataille, uno de los autores principales, dice que el erótico es aquello que promete superar la discontinuidad del ser, pero es una promesa que se cumple y no, porque los seres humanos somos seres discontinuos porque sabemos que estamos discontinuamente en el tiempo, porque nos vamos a morir, somos discontinuos porque estamos conscientes de que existe una distancia entre yo y el otro, y que si bien puedo acercarme íntimamente a ese otro,
nunca voy a poder estar debajo de esa piel. Entonces hay un espacio en que la experiencia es individual. Pero al mismo tiempo, lo erótico nos da cuenta de ese vacío infranqueable, y ese vacío infranqueable da lugar a que haya un movimiento, a que el deseo se ponga en movimiento, a la búsqueda de tratar de sortear ese vacío, a la promesa, ¿no es cierto? Pero el erótico, justamente como esta tensión interna que se teje entre lo que nos gusta, nos asusta, nos hace sentir vivos, pero al mismo tiempo nos pone al filo de la muerte, justamente es donde se tensa esa sensación de estar vivo. Probablemente es más fácil, o lo experimentamos más si nos acercamos desde la poética, desde la poesía, desde la música, desde el arte, desde el baile, que si intentamos decirlo solamente desde una conceptualización o el establecimiento de categorías académicas. Y entonces aquí vemos que, por otro lado, lo sexual necesariamente... Listo, chicos. Entonces, en función del tiempo por hoy, pueden retirarse. Nos vamos a quedar hasta ahí, que estamos ya en el minuto 22 prácticamente. Y el día de mañana, en este caso, el día viernes, pues probablemente lo terminaremos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Listo, chicos. Entonces así quedaríamos. Espero que hayan avanzado con los apuntes y terminaremos en este caso el día viernes probablemente. Si no es así, pues yo les mandaré el link para que lo terminen de ver. Entonces, eso, chicos. Por hoy quedaríamos ahí. Algo que sí quería mencionarles es que para la siguiente semana van a tener exposiciones. Entonces, el día viernes les distribuiré temas que tengan esto considerado, ¿ok? Sí, profe. Sí. Listo, chicos. Con eso son libres. Espero que hayan entendido la primera parte al menos y continuaremos el viernes. Gracias, hasta Chao, luego. chicos. Listen, por favor, si me podría poner en lista, ya que llegué a las 4, es que estoy sin luz y los datos no me ayudan. Sí le puse en lista, no se preocupe. Ya, muchas gracias, Lisa.